Buen día amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver pues otro video justamente acerca de lo que venimos hablando en relación, ¿no?, a la llamada geósfera, pero esta vez nosotros vamos a estudiar un tema específicamente puntual, ¿no?, y también muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos este documento cartográfico llamado globo terráqueo, nosotros vemos, ¿no?, fundamentalmente lo que estamos viendo es la superficie de la Tierra, ¿cierto? Tanto por los continentes y los océanos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. Pero la pregunta será, ¿y esto será así nada más? O sea, en la Tierra todo será así nada más, ¿no? Continentes y océanos, y los continentes estarán flotando sobre los océanos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Puede ser, ¿no? Puede ser. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Entonces, vamos a estudiar o vamos a analizar justamente esa parte. Vamos a analizar lo que se conoce como la llamada corteza. ¿Listo? Vamos a conocer, vamos a estudiar lo que se conoce como corteza. ¿Y en la corteza qué es lo que veremos? Bueno, pues muchachos, vamos a ver lo siguiente. Mira, la corteza propiamente es la capa más externa de la Tierra, ¿no? La corteza es la más externa de la Tierra. Capa más externa. 1. Es la que tiene menos ¿qué? Menos densidad. La que tiene menos espesor. La que tiene menos temperatura. Menos temperatura. Eso caracteriza la corteza, ¿no? La corteza, en otras palabras, tiene todo esto, ¿no? Menor densidad, menor espesor, menor temperatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendremos aquí. ¿Qué más vamos a observar de la corteza? ¿Qué más vamos a ver acerca de la corteza? La corteza no es, aunque así parezca, una capa única. ¿Cómo que no es una capa única? Claro. Si nosotros, por ejemplo, vemos el globo terráqueo, ¿no?, aquí, aparenta, ¿no?, aparenta que los continentes todos estuvieran unidos en este bloque y este otro, ¿no? Pero en sí la corteza está fragmentada. La parte superficial de la corteza está fragmentada. Te muestro, por ejemplo, esta parte, mira, ven, ¿no?, esta imagen. Te voy a mostrar esta imagen, mira. Y en esta imagen, si tú te das cuenta, ¿no?, aquí está África. Si esto es África, ¿qué es esto? Muy bien, esto es Sudamérica, ¿cierto? Esto es Sudamérica. ¿Qué cosa es esto? Ah, excelente, Norteamérica. ¿Qué será esto? Europa. Y si te das cuenta, todo estuvo unido. Y de un momento a otro, se separó. ¿Ya? Se separó. Hace millones de años se comenzaron a separar. Entonces, la corteza propiamente está formado ¿por qué? Por bloques. ¿Ya? Está formado por porciones. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esas porciones? Se llaman placas. Entonces, eso es lo que tendremos, ¿no? La corteza, la estructura de la corteza está formada por placas. Formada por placas tectónicas. Mira, esto está formada por placas tectónicas. Entonces, eso es lo que veremos acá, ¿no? La estructura de la corteza es la más externa, es la de menor densidad, espesor y temperatura, y está formada por placas tectónicas. Esto me interesa bastante, las placas tectónicas. ¿Por qué nos interesa el estudio de las placas tectónicas? Porque cuando nosotros decimos
o hablamos de la actividad sísmica, ¿por qué ocurre? Por el choque de placas, dicen algunos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la corteza, nos estamos refiriendo a qué? Nos vamos a referir esencialmente a las llamadas actividades de las placas tectónicas. Las actividades de las placas pueden, llamémosle, juntarse o pueden separarse, ¿no? Esa condición es la que veremos por acá, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar a las placas tectónicas. ¿Y cuántos tipos de placas tectónicas hay? Dos tipos de placas tectónicas. Mira, por ejemplo, una placa tectónica es esta, ¿no? Se llama Sudamérica. Pero no es solo Sudamérica, sino Sudamérica, Norteamérica, Eurasia, África, Australia, la India, Arabia. Esas son placas tectónicas. Pero ¿qué cosa es África? ¿Qué cosa es Eurasia? ¿Qué cosa es América del Sur? ¿Qué cosa es América del Norte? ¿Qué cosas son? ¿Cómo? Muy bien, estás atento, ¿no? Estás atento, te felicito. A esto se llama continentes. Entonces vamos a encontrar dos tipos de placas tectónicas de por sí. Vamos a encontrar una placa tectónica denominada placas continentales. Placas continentales. Y vamos a encontrar otro tipo de placa tectónica llamadas placas oceánicas. Placas oceánicas. Profesor, ¿placas oceánicas como cuál? Como Nazca, que está al frente, que está debajo del Océano Pacífico, debajo del mar peruano. Placa de Nazca. Otra placa, la placa Pacífico, ¿no? La placa Pacífico, que es, llamémoslo, que está separado de la zona, en este caso, pues de la zona de la placa de Nazca. ¿Listo? Entonces, ahí tendremos placas oceánicas. Habrá placas oceánicas y habrá placas continentales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que veremos por acá. Otro detalle importante, mira, ven. La corteza, así como el manto está separado por astenosfera y por pilosfera, lo habíamos visto en el video anterior, así como, por ejemplo, el núcleo está separado por núcleo interno y núcleo externo, la corteza también tiene dos subcapas. ¿Ya? Tiene dos subcapas. Una subcapa se llama ciel y la otra subcapa se llama cima. ¿Y dónde vamos a encontrar a la cima? Aquí, por ejemplo. Esto es cima. Esto es cima. Cima. Y por acá hallaremos a la cial. La cial. ¿Ok? Entonces ahí tendremos cima y cial. ¿Listo? Cima. La cima lleva ese nombre porque está compuesto por, llamémosle, por silicio y por magnesio, combinado con oxígeno. Entonces, así como, mira, ve, así como llamémoslo, mejor dicho, el manto está formado por níquel y hierro, el núcleo está formado por níquel y hierro, el manto está formado por silicatos, así también vamos a encontrar que el elemento químico más abundante de la corteza, es justamente el oxígeno. Está compuesto mayormente por oxígeno. Está compuesto mayormente por oxígeno. Por oxígeno. Entonces, eso es lo que también tendremos por acá. El silicio y el magnesio no pueden combinarse juntos. Deben de tener, ¿qué cosa? Deben de tener un elemento químico que permita esa fusión, esa combinación. ¿Y cómo se llama ella? Se llama oxígeno. Óxido de silicio y óxido de magnesio. Óxido de silicio y óxido de aluminio. Eso es lo que se va a formar. ¿Listo? Entonces,
Ahí encontraremos esa composición. La cima está compuesto por una roca llamada roca basáltica. Roca basáltica. ¿Listo? Roca basáltica. La roca basáltica es una roca de gran densidad que se forma cuando el magma tiene contacto con el aire o con el agua, ¿no? Es un enfriamiento rápido. ¿Y por qué es un enfriamiento rápido de la cima si se supone que está debajo del continente? Por algo muy sencillo. Hace millones de años no lo estuvo. Hace miles de millones de años no existía esta capa. No existían las cordilleras. Hace miles de millones de años la Tierra solamente tenía dos grandes capas. El núcleo y el manto. El manto era el más externo. El manto tenía material fluido y el manto, sencillamente al contacto con el espacio exterior, porque en ese tiempo no había atmósfera, entonces comenzó a enfriarse lentamente y se formó ¿qué cosa? Esta primera costra que lo vamos a conocer como cima. Pero cuando se enfría y se forma la cima, van a quedar gases capturados en el interior y esos gases van a comenzar a salir. Van a buscar salir y se van a dar las erupciones volcánicas de aquella época. Pero no sale solo, pues, también sale material de lava, material magmático. Cuando asciende él, entonces, ¿qué sucede? Esto asciende y comienza a formarse las primeras grandes estructuras que va a tener la corteza, ¿no? Engrosando más la cima porque está saliendo magma. Pero entre los gases que sale también sale agua. Y cuando la Tierra disminuye su temperatura global menor a 100 grados, ese agua que está alrededor comienza a caer en forma de lluvia y comienza a desgastar la corteza. Al desgastar la corteza, ¿qué es lo que se comienza a formar? Los primeros estratos. Entonces, esos estratos se le conoce como capa sedimentaria. Capa sedimentaria. Cuando ocurre un huaico, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar del planeta, ese huaico arrastra material. Ese material que arrastra ese huaico, ¿cómo se conoce? Se conoce como capa sedimentaria. Está formado por sedimentos. Entonces, forma sedimentos, se acumulan ellos y generan pues estos estratos. Así se le conoce a ellos, como estratos. Y estos estratos finalmente, ¿qué originan? Originan las cordilleras. Cuando se formaron estas capas, entonces la lava ya no podía salir con facilidad. Y al ya no poder salir con facilidad, ¿qué es lo que ocurre? Se va a formar esta capa que se conoce como capa granítica. Capa granítica. ¿Por qué capa granítica? Porque está compuesta por granito, pues. ¿Y qué es el granito? Es una roca que se ha formado producto del enfriamiento lento de la corteza. ¿Y por qué lento, profesor? Porque como ya hay una capa que está cubriendo todo y que es capaz de hincharse cuando la lava sale o la lava comienza a ocupar zonas internas, entonces comienza a enfriarse lentamente esta capa, o llamémosle este magma que está en el interior. Y mientras más lento se enfríe, los minerales crecen más, que parecen granos. Por eso se le llama capa granítica. Entre el conjunto de capa sedimentaria y capa granítica, todo esto, ¿qué viene a formar? Viene a formar lo que se conoce como la cial. Todo esto viene a formar la cial. ¿Y qué es lo que dicen de la cial? Lo que dicen de la cial es que está compuesto, ¿por qué? Está compuesto por roca granítica. Mientras que la cima está compuesto por roca basáltica, la cial está compuesto por roca granítica. ¿Qué más? Bueno, la cima es la superficie oceánica. La superficie oceánica, mientras que la cial es
la superficie continental. Es la superficie continental. ¿Ah? La superficie continental. Entonces, eso también es lo que tendremos por acá, ¿no? Cima, superficie oceánica y roca basáltica, cial, roca granítica y superficie continental. Habíamos dicho que a mayor profundidad, mayor densidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tendremos pues aquí, ¿ya? La cima tiene más densidad, es más denso, mientras que la cial es menos denso. Este es menos denso. Más denso y menos denso. ¿Listo? Entonces, ese es un detalle importante también que debemos de conocer acá. ¿Ah? Un dato, muchachos, un dato. Mire, ve, cuando nosotros hablamos de las placas continentales están compuestas por cial y por cima. Entonces, las placas continentales, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que sacar una densidad promedio entre la cial y la cima. ¿Cuánto es la densidad de la cima? La densidad de la cima es de 3 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto es la densidad de la cial? La densidad de la cial es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, ¿cuánto es la densidad de la placa continental? La densidad de la placa continental es de 2,85 gramos por centímetro cúbico. Esto es su densidad. ¿Listo? En cambio, la placa oceánica es netamente cima. Como es netamente cima, su densidad es 3. ¿Ah? Es 3. Al ser esta densidad 3 y al ser esta densidad 2,85, eso origina que las placas continentales puedan emerger mientras que las placas oceánicas se sumerjan. Y eso tiene un nombre. A eso se le llama isostasia. Isostasia es equilibrio entre la cial y la cima. En otras palabras, equilibrio entre las placas continentales y las placas oceánicas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tendremos aquí cuando vamos a estudiar la corteza. ¿Ah? La corteza es más externa, es la de menor densidad, espesor, temperatura, formada por placas tectónicas, está compuesto mayormente por oxígeno. Y un detalle más que tiene la corteza. La corteza presenta lo que se llama la gradiente geotérmica. Gradiente quiere decir variación. Térmica, temperatura. Geo, tierra. O sea, la variación de la temperatura en la Tierra. ¿Ya? ¿Qué sucede en la corteza? Acuérdate de esto. La temperatura aumenta, ¿ya? 3 grados Celsius por cada 100 metros. ¿Ya? La temperatura aumenta 3 grados Celsius por cada 100 metros. Ese detalle, muchachos, también es importante por aquí. ¿Listo? La temperatura aumenta 3 grados Celsius por cada 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? Si en la superficie nosotros tenemos una temperatura de 15 grados, 100 metros de profundidad tendremos 18 grados. Entonces, esas condiciones también se van a apreciar en esta capa, conocido pues con el nombre de la llamada corteza. ¿Listo? Con la llamada corteza. Entonces, pues vamos a tener, ¿no? Esta capa, esta estructura terrestre muy importante por aquí. ¿Listo? Muy bien, chicos. Gracias por su atención y bueno, pues nos estamos encontrando en un próximo video, ¿no? De tu canal Geografía. Gracias, muchachos.